La pregunta más importante de tu vida no es si vas a ser feliz. La pregunta más importante es si tu vida tiene sentido. Porque la felicidad es inestable. Hoy estás bien, mañana puedes perderlo todo. Puedes perder dinero. Puedes perder tu trabajo. Puedes perder tu salud. Puedes perder a la persona que amas. Y en un solo instante, todo aquello sobre lo que construiste tu identidad puede desaparecer. Entonces surge la pregunta que casi nadie quiere enfrentar. Cuando la comodidad se derrumba, ¿qué te queda? Cuando el sufrimiento llega, ¿qué sostiene tu existencia? Cuando la vida te golpea sin pedir permiso, ¿qué razón tienes para continuar? Viktor Frankl vivió una de las experiencias más extremas que puede soportar un ser humano. Fue prisionero en Holocausto y sobrevivió a varios campos de concentración, entre ellos Auschwitz-Birkenau. Lo perdió casi todo: su familia, su libertad, sus manuscritos, su seguridad. Y estuvo rodeado diariamente por el hambre, la humillación y la muerte. Sin embargo, de aquella experiencia devastadora surgió una idea capaz de transformar la forma en que entendemos la existencia. El ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento, siempre que encuentre un porqué para seguir viviendo. Esa es una de las intuiciones más profundas del siglo XX y también una de las verdades más incómodas de nuestro tiempo. Porque vivimos en una época obsesionada con el placer, el entretenimiento y la gratificación inmediata. Pero cuando el dolor aparece, muchos descubren que nunca construyeron una razón sólida para existir. En este video vamos a explorar una idea radical: que el sentido de la vida no consiste en evitar el sufrimiento. Consiste en responder a él con dignidad, responsabilidad y propósito. Porque la verdadera pregunta no es ¿qué esperas de la vida? La verdadera pregunta es ¿qué espera la vida de ti? Y la respuesta a esa pregunta puede cambiar por completo tu manera de vivir. Bienvenidos a Vivencias. Contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. En este video vamos a analizar una de las obras más impactantes del siglo XX. La vida en busca de sentido, escrita por Viktor Frankl. No vamos a hablar de frases motivacionales vacías. No vamos a vender la ilusión de que todo sucede por una razón. Y tampoco vamos a romantizar el sufrimiento. Lo que vamos a explorar es una idea mucho más profunda y desafiante, que incluso en las circunstancias más crueles imaginables, el ser humano conserva una última libertad: la capacidad de elegir la actitud con la que responde a lo que le sucede. A lo largo de este video entenderás cómo Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazis, qué observó en personas que lo perdieron todo, por qué algunos se derrumbaron y otros encontraron fuerzas para continuar. ¿Qué es la logoterapia y la llamada voluntad de sentido? ¿Por qué la felicidad no puede perseguirse directamente? ¿Cómo encontrar propósito en medio del dolor, la soledad y la incertidumbre? ¿Qué lecciones ofrece esta obra para el mundo moderno, dominado por el vacío existencial y la distracción constante? También veremos que el sentido de la vida no es algo que se recibe pasivamente. Es algo que se construye a través de decisiones, responsabilidad y coraje. Y al final comprenderás una verdad incómoda pero liberadora. No siempre puedes controlar lo que te ocurre, pero siempre puedes decidir ¿qué significado le darás a tu experiencia? Si alguna vez has atravesado pérdidas, frustraciones o momentos en los que todo parecía carecer de propósito, este video puede ofrecerte una perspectiva capaz de transformar tu forma de entender la existencia. Quédate hasta el final, porque tal vez la vida no te está preguntando si eres feliz. Tal vez te está preguntando si estás dispuesto a encontrar un motivo suficientemente fuerte para seguir adelante. Y si este tipo de contenido te obliga a pensar más allá de las respuestas fáciles, suscríbete, comparte y comenta. En Vivencias analizamos las ideas que incomodan,
pero también las que pueden ayudarte a vivir con mayor lucidez y profundidad. ¿Quién fue Viktor Frankl y por qué su voz sigue siendo tan poderosa? Viktor Frankl nació en Viena en 1905, en una Europa marcada por crisis políticas, guerras y profundas transformaciones culturales. Desde muy joven, mostró una obsesión intelectual por una pregunta que ha perseguido a la humanidad desde sus orígenes. ¿Cuál es el sentido de la vida? Mientras otros psiquiatras se concentraban principalmente en el placer o en el poder como motores fundamentales del comportamiento humano, Frankl comenzó a desarrollar una idea distinta. El impulso más profundo del ser humano no es simplemente buscar placer, como proponía Sigmund Freud. Tampoco es únicamente la voluntad de poder, como defendía Alfred Adler. Para Frankl, la fuerza central de la existencia es la voluntad de sentido, es decir, la necesidad de encontrar una razón por la cual vivir. Y esta diferencia es decisiva, porque una persona puede soportar enormes dificultades cuando entiende que su vida responde a un propósito, pero cuando siente que nada tiene significado, incluso la comodidad puede convertirse en una forma de tortura. Frankl no formuló esta teoría desde un escritorio cómodo ni desde la seguridad académica. La puso a prueba en uno de los escenarios más brutales de la historia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue deportado por el régimen nazi y enviado a campos de concentración. Allí perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano. Fue despojado de casi todo: su libertad, su identidad, su profesión, su manuscrito científico, su seguridad y, en muchos momentos, también de la certeza de sobrevivir. Y esta diferencia es decisiva, porque una persona puede soportar enormes dificultades cuando entiende que su vida responde a un propósito, pero cuando siente que nada tiene significado, incluso la comodidad puede convertirse en una forma de tortura. Frankl no formuló esta teoría desde un escritorio cómodo ni desde la seguridad académica. La puso a prueba en uno de los escenarios más brutales de la historia humana. Durante la Segunda Guerra Mundial, fue deportado por el régimen nazi y enviado a campos de concentración. Allí perdió a su esposa, a sus padres y a su hermano. Fue despojado de casi todo: su libertad, su identidad, su profesión, su manuscrito científico, su seguridad y, en muchos momentos, también de la certeza de sobrevivir. Sin embargo, incluso en medio del hambre, el frío, la humillación y la muerte cotidiana, observó algo extraordinario. No todos reaccionaban igual. Algunas personas se derrumbaban rápidamente. Otras, aun en condiciones extremas, conservaban una dignidad sorprendente. Compartían su último pedazo de pan, consolaban a otros, mantenían viva una razón para continuar. Ese hallazgo se convirtió en la base de su pensamiento. El ser humano puede ser despojado de casi todo, excepto de la libertad interior para decidir cómo responder a las circunstancias. Después de la guerra, Frankl regresó a Viena y reconstruyó su vida. Escribió La vida en busca de sentido, una obra breve pero extraordinariamente profunda que ha influido en millones de lectores alrededor del mundo. El libro no es solo un testimonio histórico. Es una reflexión filosófica, psicológica y existencial sobre la capacidad humana para encontrar significado, incluso cuando el sufrimiento parece absurdo. Frankl fundó la logoterapia, conocida como la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después del psicoanálisis de Freud y la psicología individual de Adler. Su propuesta es radical por su simplicidad. La vida nunca deja de tener sentido, incluso en el dolor.
incluso en la pérdida, incluso en la cercanía de la muerte. Y aquí aparece una de sus ideas más poderosas. No somos nosotros quienes debemos exigirle a la vida que nos dé respuestas. Es la vida la que nos interroga constantemente. Y cada decisión constituye una respuesta. Cada acto de responsabilidad, cada sacrificio, cada renuncia, cada gesto de dignidad. Todo ello responde a la pregunta fundamental de la existencia. ¿Por qué sigue siendo tan actual la voz de Frankl? Porque vivimos en una época con niveles inéditos de comodidad material y, al mismo tiempo, con un profundo vacío existencial. Muchas personas tienen acceso a tecnología, entretenimiento y estímulos constantes, pero no logran responder una cuestión esencial. ¿Para qué estoy viviendo? Y cuando esa pregunta queda sin respuesta, aparecen el aburrimiento crónico, la ansiedad, la sensación de inutilidad y la desesperanza. Frankl comprendió algo que hoy resulta más vigente que nunca. El ser humano no puede vivir solo de placer, consumo o distracción. Necesita un motivo para levantarse cada mañana. Necesita sentir que su existencia tiene valor. Necesita saber que, a pesar del sufrimiento inevitable, su vida representa algo que merece ser vivido. Y tal vez esa sea la razón por la que su mensaje sigue conmoviendo a millones de personas. Porque no promete una vida sin dolor, no ofrece fórmulas mágicas, no garantiza felicidad permanente, ofrece algo mucho más sólido, la posibilidad de encontrar significado incluso cuando todo parece derrumbarse. Si esta idea ya está resonando contigo, suscríbete al canal y acompáñame hasta el final. Porque entender a Viktor Frankl no es simplemente estudiar a un psiquiatra. Es confrontar una de las preguntas más importantes que puede hacerse un ser humano. Cuando todo te sea arrebatado, ¿qué razón tendrás para seguir adelante? El campo de concentración. Cuando todo te es arrebatado y solo queda tu actitud. Holocausto no fue únicamente una maquinaria de exterminio físico. Fue también un experimento extremo sobre los límites de la condición humana. Millones de personas fueron despojadas de su nombre, de su historia, de su dignidad y de toda ilusión de control. Entre ellas se encontraba Viktor Frankl. Cuando llegó a Auschwitz-Birkenau, no solo perdió sus pertenencias, perdió también el manuscrito de la obra científica en la que había trabajado durante años. Aquello representaba su proyecto intelectual más importante. En cuestión de horas, el trabajo de toda una vida desapareció. Ese momento simboliza una verdad brutal. La vida puede destruir en minutos aquello que te tomó décadas construir. Tu profesión, tus planes, tu patrimonio, tus relaciones, tu identidad. Todo puede derrumbarse sin previo aviso. Y cuando eso ocurre, surge la pregunta decisiva. ¿Qué queda de ti cuando desaparece todo lo que creías que eras? En los campos de concentración, los prisioneros vivían bajo hambre constante, trabajos forzados, frío extremo, enfermedades, golpes y una incertidumbre permanente sobre la muerte. Cada día podía ser el último. La lógica del sistema buscaba reducir al individuo a una mera reacción biológica. Sobrevivir unas horas más, conseguir un pedazo adicional de pan, evitar el castigo inmediato. Sin embargo, Frankl observó algo extraordinario. Incluso allí, donde casi toda libertad externa había sido eliminada, persistía una dimensión interior imposible de confiscar por completo. La capacidad de elegir la actitud frente al sufrimiento. Esta es una de las ideas más profundas de toda su obra. Al ser humano se le puede arrebatar casi todo, excepto una cosa. La última de las libertades humanas. Elegir su propia actitud ante cualquier circunstancia. Esa afirmación no niega la brutalidad del contexto,
no idealiza el dolor. No pretende que el sufrimiento sea deseable. Lo que señala es algo más radical. Siempre existe un pequeño espacio entre lo que ocurre y la forma en que decides responder. Y en ese espacio reside tu dignidad. Frankl relató que algunos prisioneros, aun estando debilitados y hambrientos, compartían su última ración de comida. Otros ofrecían palabras de consuelo. Otros mantenían viva la esperanza de reencontrarse con un ser querido o de concluir una obra pendiente. No eran superhéroes. Eran seres humanos que habían encontrado un motivo para no entregarse interiormente. También observó el fenómeno contrario, cuando una persona perdía completamente el sentido de futuro. Su resistencia psicológica y física comenzaba a deteriorarse rápidamente. El cuerpo seguía poco después a la mente. Cuando alguien dejaba de creer que existía una razón para continuar, la vida empezaba a extinguirse desde dentro. Aquí aparece una lección universal. El ser humano no solo necesita alimento y refugio, necesita significado. Puede tolerar enormes sacrificios cuando percibe que esos sacrificios responden a un propósito. Pero cuando todo parece absurdo, incluso las cargas más pequeñas se vuelven insoportables. Esta observación conecta con una idea de Friedrich Nietzsche que Frankl citaba con frecuencia. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase resume el núcleo de su experiencia. No era el sufrimiento en sí lo que determinaba la supervivencia psicológica. Era la interpretación del sufrimiento, el significado atribuido a la experiencia. Hoy ya no vivimos en campos de concentración, pero muchas personas experimentan pérdidas devastadoras, fracaso económico, rupturas afectivas, enfermedad, duelo, soledad, migración, crisis de identidad. Y en esos momentos emerge la misma pregunta que Frankl enfrentó en condiciones extremas. ¿Qué actitud vas a adoptar frente a lo que no puedes controlar? Esta es una verdad incómoda. No siempre puedes decidir lo que sucede, pero sí puedes decidir si el dolor te destruye por completo o si lo transformas en una fuente de comprensión y fortaleza. Eso no elimina el sufrimiento, pero impide que el sufrimiento tenga la última palabra. Si alguna vez has sentido que la vida te arrebató aquello que daba estabilidad a tu existencia, este capítulo ofrece una de las enseñanzas más poderosas del siglo XX. Tu valor no depende de las circunstancias. Tu dignidad no depende de la comodidad. Y tu libertad más profunda comienza en el momento en que eliges la respuesta que darás a la adversidad. Esa elección, aunque invisible para los demás, puede convertirse en el acto más importante de toda tu vida. La logoterapia y la voluntad de sentido, la fuerza que mueve al ser humano. Después de sobrevivir al Holocausto, Viktor Frankl regresó a Viena con una convicción que cambiaría para siempre la psicología moderna. El motor más profundo del ser humano no es el placer, no es el poder, no es la comodidad, es la necesidad de encontrar sentido. A esta idea la llamó voluntad de sentido, y sobre ella construyó la logoterapia. La palabra logos, de origen griego, significa sentido, significado o propósito. Por eso, la logoterapia puede entenderse como una terapia centrada en ayudar al individuo a descubrir el significado único y concreto de su existencia. Frankl consideraba que esta era la tercera escuela vienesa de psicoterapia, después del psicoanálisis de Sigmund Freud y de la psicología individual de Alfred Adler. La diferencia entre estos enfoques es profunda. Freud sostuvo que la conducta humana está impulsada principalmente por la búsqueda de placer y la reducción de tensiones. Adler enfatizó la voluntad de poder, es decir, el deseo de superación y reconocimiento. Frankl propuso algo distinto. Lo que realmente sostiene al ser humano es la necesidad de que su vida tenga significado.
Y esta afirmación transforma por completo la manera de entender la existencia, porque explica por qué muchas personas, aún rodeadas de comodidad y abundancia, experimentan un vacío difícil de describir. Tienen entretenimiento, tienen ingresos, tienen acceso constante a estímulos, pero no pueden responder una pregunta esencial: ¿para qué estoy viviendo? Cuando esa pregunta permanece sin respuesta, aparece lo que Frankl denominó vacío existencial. Una sensación de aburrimiento crónico, apatía, ansiedad y falta de dirección. La persona continúa funcionando, pero internamente se siente desconectada de algo fundamental. Se levanta, trabaja, consume, se distrae, publica en redes sociales, pero no encuentra una razón profunda para sostener su esfuerzo. Ese vacío se ha convertido en una de las grandes enfermedades de la modernidad. Vivimos en una época saturada de información y entretenimiento, pero muchas personas carecen de propósito. La abundancia material no ha eliminado la sensación de inutilidad. De hecho, en algunos casos la ha intensificado. Porque cuando desaparecen las luchas inmediatas de supervivencia, surge con más fuerza la pregunta por el significado. Frankl sostenía que el sentido no se inventa arbitrariamente. No es una fantasía ni un autoengaño. Es algo que debe descubrirse en la relación concreta con la realidad. Cada persona tiene responsabilidades únicas, tareas irrepetibles y decisiones que solo ella puede asumir. El sentido no es una teoría abstracta, es una respuesta práctica a las exigencias de la vida. Según Frankl, existen 3 caminos principales para encontrar significado. Primero, a través de la creación y del trabajo. Cuando construyes algo valioso, aportas al mundo y das dirección a tu existencia. Segundo, mediante el amor y las relaciones auténticas. Al reconocer la singularidad de otra persona, también descubres dimensiones profundas de ti mismo. Tercero, por medio de la actitud adoptada frente al sufrimiento inevitable. Cuando no puedes cambiar la situación, aún puedes decidir cómo enfrentarla. Este tercer camino es el más radical, porque implica que incluso el dolor puede convertirse en una fuente de sentido. No porque el sufrimiento sea bueno en sí mismo, sino porque tu respuesta ante él puede revelar tu carácter y tu responsabilidad. Frankl insistía en que el sentido es siempre concreto y personal. No existe una fórmula universal que sirva para todos. La pregunta correcta no es ¿cuál es el sentido de la vida en general? La pregunta correcta es ¿qué me está pidiendo la vida en este momento específico? Y esa pregunta cambia según tus circunstancias. Un padre, un inmigrante, un trabajador, un artista, un enfermo. Cada uno enfrenta responsabilidades distintas. Cada uno debe descubrir el significado particular que le corresponde realizar. Esta perspectiva devuelve al individuo su protagonismo. La vida no es algo que simplemente ocurre. Es una serie de oportunidades para responder con responsabilidad. Hoy muchas personas buscan respuestas rápidas en gurús, algoritmos o fórmulas de autoayuda. Pero Frankl ofrece una visión más exigente. El sentido no se compra, no se descarga, no se recibe pasivamente. Se descubre en la acción, en el compromiso y en la forma en que enfrentas la realidad. Y cuando encuentras un propósito suficientemente sólido, cambian tu energía, tu disciplina y tu capacidad de soportar dificultades, porque ya no actúas solo para evitar el dolor. Actúas porque entiendes que tu vida representa una tarea que nadie puede cumplir por ti. Esa es la esencia de la logoterapia, y quizá también una de las verdades más liberadoras de la psicología moderna. La existencia humana no está condenada al absurdo. Puede adquirir significado, pero ese significado exige conciencia, responsabilidad y el valor de responder a la pregunta que la vida te formula cada día.
el sufrimiento con sentido, cuando el dolor deja de ser solo destrucción. Una de las ideas más profundas es también una de las más difíciles de aceptar. El sufrimiento no desaparece porque lo niegues. No desaparece porque repitas frases positivas. No desaparece porque el mundo te prometa felicidad constante. Y tampoco desaparece porque te distraigas lo suficiente como para no pensar en él. El dolor es una dimensión inevitable de la existencia humana. Tarde o temprano, todos enfrentamos pérdidas. La muerte de un ser querido, una enfermedad, la traición, el fracaso, la soledad, la incertidumbre, la vejez y la conciencia de que un día dejaremos de existir. La verdadera pregunta no es si sufrirás. La verdadera pregunta es, ¿qué harás con ese sufrimiento? Frankl no glorificó el dolor, no defendió la idea de que debamos buscarlo, no afirmó que sufrir sea automáticamente noble. Su planteamiento es mucho más preciso. Cuando el sufrimiento puede evitarse, la responsabilidad es actuar para reducirlo. Pero cuando ya no puede cambiarse, todavía queda una posibilidad decisiva: transformar la actitud con la que lo enfrentamos. Ahí es donde el dolor deja de ser únicamente destrucción y puede convertirse en una fuente de significado. Esta idea choca frontalmente con la mentalidad contemporánea. Vivimos en una cultura que considera el malestar como un error que debe eliminarse de inmediato. Si algo duele, se anestesia. Si algo incomoda, se evade. Si algo exige paciencia, se abandona. Pero la realidad humana no funciona así. Existen experiencias que no pueden suprimirse, solo pueden atravesarse, y la forma en que las atraviesas puede redefinir tu identidad. Frankl observó que incluso en las circunstancias más extremas, algunas personas conservaron su dignidad, porque lograron otorgar significado a lo que estaban soportando. No controlaban el contexto, pero sí podían controlar la interpretación que hacían de ese contexto. Y esa capacidad constituye una de las expresiones más elevadas de la libertad humana. El sufrimiento sin sentido tiende a destruir. El sufrimiento integrado en una narrativa de propósito puede fortalecer. No porque deje de doler, sino porque deja de parecer absurdo. Y el ser humano soporta mucho mejor el dolor que el sinsentido. Aquí vuelve a resonar la célebre frase de: quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Esa frase resume el núcleo de la experiencia de Frankl. No era el sufrimiento en sí lo que determinaba la resistencia psicológica. Era el significado atribuido a ese sufrimiento cuando el dolor se convierte en una prueba de carácter. En la vida cotidiana, esta idea se manifiesta constantemente. Una madre que cuida a un hijo enfermo. Un inmigrante que soporta años de sacrificio para construir un futuro mejor. Un estudiante que renuncia al placer inmediato para alcanzar una meta significativa. Una persona que atraviesa un duelo y decide honrar la memoria de quien perdió, viviendo con mayor profundidad. En todos estos casos, el sufrimiento sigue siendo real, pero deja de ser un obstáculo puramente destructivo. Se transforma en una expresión de amor, responsabilidad y compromiso. Frankl sostenía que, cuando ya no podemos cambiar una situación, la vida nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos. Y esa transformación interior puede convertirse en uno de los actos más valiosos de nuestra existencia. El dolor puede revelar fortalezas desconocidas, puede obligarte a revisar tus prioridades, puede enseñarte lo que realmente importa, puede despojarte de superficialidades y confrontarte con tu núcleo más auténtico. Pero hay un punto esencial: el sufrimiento no te mejora automáticamente. Muchas personas salen del dolor más resentidas, más amargadas o más destructivas. Lo que puede transformarte no es el dolor en sí, es la actitud que eliges frente al dolor. Ese es el verdadero núcleo de la enseñanza de Frankl. No puedes evitar todo sufrimiento, pero puedes impedir que el sufrimiento sea inútil. Puedes convertirlo en testimonio de carácter, en fuente de crecimiento.
en expresión de amor, en acto de dignidad. Si hoy estás atravesando una pérdida, una enfermedad, una crisis económica o un periodo de profunda incertidumbre, recuerda esto. El dolor que ahora parece incomprensible puede contener una oportunidad de transformación que todavía no logras ver. La vida no siempre puede ser controlada, pero siempre puede ser respondida. Y a veces, precisamente en el corazón del sufrimiento, descubres el sentido más profundo de tu existencia. La última libertad humana. Nadie puede decidir por ti cómo responder. Una de las afirmaciones más poderosas es también una de las más radicales. Entre lo que te ocurre y la forma en que respondes, existe un espacio interior que nadie puede ocupar por ti. Ese espacio puede parecer pequeño, a veces casi imperceptible, pero allí reside la esencia de tu libertad. Y en muchos casos, también la raíz de tu dignidad. Frankl descubrió esta verdad en circunstancias extremas. En los campos de concentración, los prisioneros habían sido privados de casi todo: su nombre, su ropa, su intimidad, su seguridad, su futuro. Sin embargo, incluso en ese entorno brutal, observó que algunos conservaban una capacidad sorprendente. Elegían no entregarse completamente al odio, a la desesperación o a la degradación moral. No podían controlar el sistema, pero podían decidir qué clase de personas serían dentro de ese sistema. Esa observación dio origen a una de sus frases más célebres: al ser humano se le puede arrebatar todo, excepto una cosa, la última de las libertades humanas: elegir la actitud personal ante cualquier conjunto de circunstancias. Esta idea no significa que las condiciones externas carezcan de importancia. La pobreza, la enfermedad, la violencia y la injusticia afectan profundamente la vida humana. Negarlo sería ingenuo. Lo que Frankl sostiene es algo más profundo. Aunque no siempre puedas cambiar lo que sucede, siempre existe una dimensión interna desde la cual puedes decidir tu respuesta. Y esa decisión puede alterar por completo el significado de tu experiencia. Aquí se encuentra una diferencia fundamental entre reacción y respuesta. Reaccionar es actuar de forma automática, impulsado por el miedo, la ira o la costumbre. Responder implica introducir conciencia, reflexión y responsabilidad. El estímulo puede venir del exterior, pero la respuesta nace de tu interior. Esa capacidad es la base de la autonomía psicológica. Hoy muchas personas viven atrapadas por circunstancias que parecen controlar su estado mental. Un comentario en redes sociales, una ruptura amorosa, un problema económico, la opinión ajena, la incertidumbre laboral. Y aunque estas experiencias son reales y dolorosas, el sufrimiento se intensifica cuando creemos que no tenemos ninguna capacidad de elección. Frankl recuerda que siempre existe un margen, por pequeño que sea, para decidir la postura que adoptaremos. Ese margen no elimina el dolor, pero impide que el entorno determine por completo quién eres. La responsabilidad de elegir quién serás. Aquí convergen psicología, filosofía y ética. Los compensadores como I ya habían sostenido que no nos afecta tanto lo que ocurre como la interpretación. ¿Qué hacemos de ello? Frankl llevó esta intuición a uno de los escenarios más extremos de la historia y la convirtió en fundamento terapéutico. La libertad interior no es un lujo intelectual, es una necesidad existencial. Sin ella, el individuo se percibe como una víctima pasiva del destino. Con ella, incluso en condiciones adversas, puede actuar con dignidad y propósito. Pensemos en ejemplos cotidianos. Dos personas pierden el mismo empleo. Una concluye que su vida carece de valor. La otra interpreta la experiencia como una oportunidad para reorganizar sus prioridades. Dos individuos enfrentan la misma enfermedad. Uno se derrumba por completo.
El otro decide convertir su proceso en una lección de fortaleza para su familia. La diferencia no está únicamente en los hechos. Está en la actitud elegida. Esta es una verdad incómoda porque devuelve responsabilidad al individuo. No siempre eres culpable de lo que te ocurre, pero sí eres responsable de la postura que adoptas frente a ello. Y esa responsabilidad constituye una de las expresiones más altas de la madurez. En una cultura que suele atribuir toda conducta a factores externos, Frankl insiste en algo profundamente liberador. El ser humano no está completamente determinado. Posee la capacidad de tomar posición frente a su realidad, y en esa capacidad reside su verdadera grandeza. Si logras comprender esta idea, cambias tu relación con el sufrimiento, con la incertidumbre y con la adversidad. Dejas de preguntarte únicamente qué te está haciendo la vida, y comienzas a preguntarte qué clase de respuesta estás dispuesto a ofrecer. Porque al final, la libertad más importante no consiste en controlar todas las circunstancias. Consiste en conservar la facultad de decidir quién serás cuando las circunstancias intenten definirte. ¿Por qué la felicidad no puede perseguirse directamente? Vivimos en una época que ha convertido la felicidad en una obligación. Las redes sociales muestran sonrisas permanentes. La publicidad vende la idea de que el bienestar depende de comprar más. La industria de la autoayuda promete satisfacción inmediata, y muchas personas terminan creyendo que el objetivo principal de la existencia es sentirse bien todo el tiempo. Consideraba que esta búsqueda obsesiva contiene una contradicción profunda. La felicidad no puede alcanzarse como un fin directo. Aparece como consecuencia de una vida orientada hacia un significado. Cuanto más intentas capturarla de manera frontal, más se escapa. Frankl lo expresó con claridad. La felicidad debe sobrevenir, no puede perseguirse. Y esta idea desmonta una de las ilusiones más difundidas de la modernidad. Muchas personas organizan su existencia alrededor de una pregunta limitada. ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor ahora? Pero esa lógica suele producir dependencia del placer inmediato, entretenimiento constante, validación social, consumo, relaciones superficiales, distracciones digitales. El problema es que el placer es transitorio. Su efecto disminuye rápidamente, y cuando se convierte en el centro de la vida, obliga a buscar dosis cada vez mayores de estimulación. Desde la psicología y la neurociencia, este patrón se relaciona con mecanismos de recompensa asociados a la novedad y la gratificación instantánea producen impulsos temporales de motivación. Pero el cerebro se adapta con rapidez. Lo que ayer generaba entusiasmo, hoy resulta insuficiente. Por eso, una existencia construida exclusivamente sobre estímulos tiende a producir vacío y aburrimiento. Frankl observó que las personas más estables no eran necesariamente las más felices en el sentido superficial del término. Eran aquellas que habían encontrado un propósito capaz de orientar sus decisiones. Un padre que trabaja para sostener a su familia. Un médico comprometido con aliviar sufrimiento. Un artista dedicado a su obra. Un inmigrante que soporta años de sacrificio para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. En todos estos casos, la satisfacción surge como efecto secundario de un compromiso significativo. La felicidad auténtica no consiste en eliminar toda incomodidad. Consiste en experimentar que la propia vida responde a algo que vale la pena. Placer, dopamina y propósito. Aquí aparece una diferencia esencial entre placer y sentido. El placer busca reducir tensiones momentáneas. El sentido organiza la existencia a largo plazo. El placer depende de circunstancias cambiantes. El sentido puede mantenerse incluso en medio de dificultades. El placer se consume.
El sentido construye. Esto no implica rechazar el bienestar. Disfrutar de la vida es legítimo y saludable. El problema comienza cuando el bienestar subjetivo se convierte en el criterio absoluto de todas las decisiones. Si solo haces aquello que produce comodidad inmediata, abandonarás proyectos valiosos apenas aparezcan obstáculos. Y casi todo lo importante exige esfuerzo, disciplina y renuncias. Las relaciones profundas exigen compromiso. La formación intelectual exige constancia. La salud requiere hábitos. La libertad demanda responsabilidad. Nada verdaderamente significativo se obtiene sin cierta dosis de incomodidad. Frankl advirtió que la búsqueda compulsiva de felicidad puede intensificar la frustración. Cuando alguien se obsesiona con sentirse bien, cualquier emoción dolorosa parece un fracaso personal. La tristeza, la ansiedad o el duelo se interpretan como defectos que deben eliminarse cuanto antes. Sin embargo, estas experiencias forman parte natural de la existencia humana. No indican necesariamente que la vida carezca de valor. En muchos casos, señalan que estás enfrentando algo importante. La paradoja es clara. Quien persigue la felicidad como objetivo exclusivo suele sentirse vacío. Quien se dedica a una tarea significativa puede experimentar, como consecuencia, una forma más profunda y estable de satisfacción. Por eso Frankl proponía cambiar la pregunta. No, ¿cómo puedo ser feliz? Sino, ¿qué responsabilidad me corresponde asumir? Cuando orientas tu energía hacia algo que trasciende el placer inmediato, tu vida adquiere dirección. Y cuando existe dirección, el sufrimiento se vuelve más tolerable y la alegría aparece con mayor autenticidad. En el mundo actual, saturado de entretenimiento y comparación constante, esta enseñanza resulta profundamente liberadora. No estás obligado a sentirte bien todo el tiempo. No necesitas construir una imagen perfecta. Lo esencial es identificar aquello que hace que tu existencia valga la pena. La felicidad genuina llega, muchas veces, cuando dejas de perseguirla y te concentras en vivir con propósito, responsabilidad y profundidad. El vacío existencial en la sociedad moderna advirtió hace décadas un fenómeno que hoy parece más visible que nunca. El vacío existencial. Se trata de una sensación persistente de falta de dirección, aburrimiento, apatía y desconexión interior. La persona sigue funcionando. Se levanta, trabaja, consume, publica en redes sociales, cumple con sus responsabilidades. Pero en el fondo, no puede responder una pregunta esencial. ¿Para qué estoy viviendo? Y cuando esa pregunta queda sin respuesta, surge una forma silenciosa de sufrimiento. No siempre se manifiesta como una crisis dramática. A veces adopta la apariencia de normalidad. Rutinas automáticas, distracciones constantes, necesidad compulsiva de entretenimiento, relaciones superficiales, consumo sin satisfacción duradera, una sensación difusa de que algo falta, aunque externamente todo parezca estar en orden. Frankl observó que, a medida que las sociedades modernas resolvieron muchas necesidades materiales, emergió con más fuerza una carencia distinta, la falta de significado. El problema ya no es únicamente sobrevivir, el problema es saber para qué vivir. Esta paradoja resulta profundamente reveladora. Puedes tener ingresos, tecnología, comodidades, acceso inmediato a información y entretenimiento, y aún así experimentar una sensación de inutilidad, porque el bienestar material no sustituye el propósito, la comodidad no reemplaza la dirección, y la abundancia no garantiza sentido. Hoy este fenómeno se manifiesta de múltiples formas: ansiedad crónica, depresión, adicciones, consumo compulsivo, dependencia de validación social, necesidad de comparación constante, sensación de irrelevancia. Muchas personas llenan su tiempo,
pero no logran llenar su existencia. Las redes sociales intensifican este problema. Presentan versiones cuidadosamente editadas de la vida ajena. Éxito, belleza, viajes, reconocimiento. Y generan la impresión de que el valor personal depende de la aprobación externa. La consecuencia es una identidad cada vez más dependiente de métricas superficiales. Likes, seguidores, comentarios, atención, pero ninguna de esas cifras responde a la pregunta fundamental del sentido. Puedes ser visible y sentirte vacío. Puedes recibir aplausos y no encontrar dirección. Puedes proyectar éxito y experimentar una profunda desconexión interior. Cuando el éxito no responde la pregunta esencial. Frankl describía esta situación como una frustración de la voluntad de sentido. Cuando el impulso humano hacia el significado no encuentra un objeto claro, la energía psíquica se dispersa. La persona busca sustitutos, placer inmediato, consumo, trabajo excesivo, relaciones de dependencia, distracción permanente. Nada de esto resuelve el problema de fondo, solo lo posterga. En muchos casos, el vacío existencial aparece con especial intensidad en momentos de aparente estabilidad, después de alcanzar metas profesionales, tras obtener seguridad económica, al concluir un proyecto importante. Cuando desaparece la urgencia externa, emerge la pregunta que había permanecido latente. ¿Y ahora qué? Este fenómeno recuerda que la existencia humana necesita algo más que comodidad. Necesita orientación, necesita responsabilidad, necesita una tarea que justifique el esfuerzo. Pensemos en ejemplos cotidianos. Una persona pasa años acumulando dinero, pero descubre que no sabe qué hacer con su vida. Otra obtiene reconocimiento profesional y, aún así, experimenta una sensación de inutilidad. Alguien alcanza visibilidad en Internet y se siente más inseguro que antes. Externamente parece haber triunfado. Internamente sigue sin encontrar una razón profunda para existir. Frankl no veía este vacío como una condena. Lo interpretaba como una señal, una invitación a replantear la propia vida. La incomodidad existencial puede convertirse en el punto de partida para descubrir responsabilidades más auténticas. En ese sentido, el vacío no es solo un problema. También puede ser una oportunidad para dejar de vivir en piloto automático, para revisar prioridades, para preguntarte qué exige realmente la vida de ti. En una época dominada por la distracción y el consumo, esta enseñanza resulta extraordinariamente actual. No basta con llenar la agenda, no basta con acumular experiencias, no basta con parecer exitoso. La pregunta decisiva sigue siendo la misma. ¿Existe algo por lo que estés dispuesto a soportar sacrificios y a orientar tu existencia? Cuando esa respuesta comienza a emerger, el vacío pierde fuerza y la vida deja de sentirse como una sucesión de estímulos, para convertirse en una tarea con dirección y significado. ¿Cómo encontrar sentido en tu vida hoy? Después de todo lo que hemos analizado La pregunta inevitable es profundamente personal. ¿Cómo se aplica todo esto a tu propia vida? No ofrecía fórmulas universales ni respuestas prefabricadas. Su propuesta es más exigente y al mismo tiempo más liberadora. El sentido no se recibe pasivamente. El sentido se descubre respondiendo a las demandas concretas de la realidad. La pregunta correcta no es ¿qué espero yo de la vida? La pregunta correcta es ¿qué espera la vida de mí en este momento? Ese cambio de perspectiva transforma por completo la existencia, porque deja de colocarte en el papel de consumidor de experiencias y te convierte en responsable de una tarea. Cada etapa de la vida presenta exigencias distintas. A veces la responsabilidad consiste en crear, otras veces en amar.
otras en resistir con dignidad aquello que no puede cambiarse. Pero siempre existe una respuesta posible. Frankl identificó 3 grandes caminos para encontrar sentido. El primero es el trabajo y la creación. Cuando construyes algo valioso, aportas al mundo y das dirección a tu existencia. No se trata solo de obtener ingresos. Se trata de realizar una tarea que consideres significativa. Puede ser educar a tus hijos, desarrollar una profesión, crear arte, emprender, servir a otros. El segundo camino es el amor. Amar implica reconocer la singularidad irrepetible de otra persona. También significa comprometerse con algo que trasciende el propio ego. Muchas personas descubren el sentido más profundo de su vida en la responsabilidad asumida hacia quienes aman. El tercer camino es la actitud frente al sufrimiento inevitable. Cuando ya no puedes cambiar las circunstancias, aún puedes decidir cómo responder. Y esa decisión puede convertir el dolor en una expresión de carácter y dignidad. En la práctica, encontrar sentido exige honestidad radical. Debes preguntarte, ¿qué responsabilidades estoy evitando? ¿Qué sacrificios valiosos estoy posponiendo? ¿Qué tarea importante solo yo puedo realizar? ¿Qué aspecto de mi vida requiere mayor compromiso? Estas preguntas no siempre producen comodidad, pero sí generan dirección. Y cuando existe dirección, la energía psicológica se organiza de manera distinta. La disciplina deja de sentirse como castigo. El esfuerzo adquiere propósito. Las renuncias encuentran justificación. La vida comienza a percibirse como una misión concreta y no como una sucesión de estímulos. Responsabilidad, propósito y acción consciente. En el mundo actual, esta búsqueda se vuelve especialmente urgente. Vivimos rodeados de distracciones, notificaciones, comparaciones, consumo, entretenimiento infinito. Todo ello puede ocupar el tiempo, pero no necesariamente llenar la existencia. El sentido suele encontrarse en actividades menos llamativas y más profundas. Cumplir una promesa, cuidar a la familia, desarrollar una vocación, concluir una obra, mantener integridad en medio de la adversidad, servir a una causa que consideras valiosa. Frankl insistía en que cada ser humano es único e irrepetible. Por eso, también lo es la tarea que le corresponde realizar. Nadie puede responder por ti. Nadie puede vivir tu responsabilidad. Nadie puede sustituir la contribución específica que solo tú puedes ofrecer. Esta idea devuelve dignidad a la existencia cotidiana. Tu vida no necesita parecer espectacular. No requiere aprobación masiva. No depende de compararte con otros. Lo esencial es asumir con conciencia aquello que la realidad te está pidiendo hoy. Tal vez el sentido de tu vida no se encuentre en una revelación extraordinaria. Tal vez esté en responsabilidades concretas que has tenido frente a ti todo el tiempo. En tu trabajo, en tu familia, en tu disciplina, en tu capacidad de soportar el dolor sin traicionar tus valores. Si logras identificar esa tarea y comprometerte con ella, tu existencia adquiere una estructura más sólida. El sufrimiento se vuelve más tolerable. La incertidumbre pierde parte de su poder. Y la felicidad, sin ser perseguida directamente, comienza a aparecer como consecuencia natural de una vida vivida con propósito. Porque al final, el sentido no consiste en encontrar respuestas abstractas. Consiste en responder con responsabilidad a la pregunta que la vida te formula cada día. Cuando la vida te pregunta quién eres realmente, después de recorrer las ideas de y su obra, la enseñanza central puede resumirse en una verdad tan simple como poderosa. La vida no te debe felicidad. La vida no te garantiza comodidad. La vida no promete justicia. Y tampoco está obligada a darte respuestas fáciles. Lo que sí hace es plantearte una pregunta constante. ¿Qué vas a hacer con lo que te ha tocado vivir? Esa es la cuestión esencial. No puedes controlar todas las circunstancias. No puedes evitar toda pérdida.
No puedes impedir el dolor, la enfermedad, la traición o la muerte. Pero sí puedes decidir qué significado otorgarás a tu experiencia, y esa decisión puede redefinir por completo tu existencia. Frankl demostró que incluso en uno de los escenarios más atroces de la historia humana, el ser humano conserva una última libertad: la libertad de elegir su actitud, la libertad de responder con dignidad, la libertad de transformar el sufrimiento en testimonio de responsabilidad y carácter. Esa es una verdad incómoda porque elimina muchas excusas. No siempre eres responsable de lo que te sucede, pero sí eres responsable de la respuesta que das. Y en esa respuesta se revela quién eres realmente. Vivimos en una época obsesionada con el placer, la validación y el entretenimiento constante. Sin embargo, ninguna cantidad de comodidad puede sustituir el propósito. Puedes tener éxito y sentirte vacío. Puedes ser admirado y experimentar una profunda falta de dirección. Puedes acumular experiencias y seguir preguntándote para qué estás viviendo. Frankl ofrece una alternativa mucho más sólida. No persigas la felicidad como si fuera un objeto. Encuentra una razón para asumir tus responsabilidades. Comprométete con algo que trascienda tu ego, y la satisfacción surgirá como consecuencia natural de una vida con sentido. Tal vez la pregunta más importante no sea si la vida tiene un significado universal, perfectamente definido. Tal vez la pregunta verdaderamente decisiva sea otra: ¿estás dispuesto a responder con coraje a lo que la vida te exige hoy? Porque el sentido no siempre aparece en grandes revelaciones. Con frecuencia se encuentra en actos concretos y silenciosos. Cumplir con tu palabra, cuidar a quienes amas, terminar una obra, mantener integridad en medio de la adversidad, seguir adelante cuando todo parece derrumbarse. Eso es, en esencia, lo que enseña Viktor Frankl. El sufrimiento no necesariamente destruye. Puede convertirse en una oportunidad para descubrir la profundidad de tu carácter. La libertad interior no depende de circunstancias perfectas. Depende de la actitud con la que decides enfrentar la realidad. Y el sentido de la vida no es una teoría abstracta. Es la respuesta responsable que das día tras día a las preguntas que la existencia te plantea. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal, comparte este contenido y deja tu opinión en los comentarios. Cuando comentas y compartes, ayudas a que estas ideas lleguen a más personas que también están buscando comprender la existencia con mayor profundidad. Esto es Vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Pensar diferente duele, incomoda, y a veces te convierte en enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser verdaderamente libre.